Hola jóvenes, buenos días. Buenos días a todos. Eh, Empezamos dentro de 5 minutos, así que si todavía tienen algo pendiente, vaya. Bueno, jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar entonces ya la clase de nutrición general. Tanto tiempo sin verlos ustedes. Gusto saludarlos y gusto de conocer a los que no conocía.
Primero, ustedes saben que me encantan los anuncios, así que comenzamos con los anuncios. Como pueden ver ustedes, y si ya se metieron al site, ya cerré la parte que ya vimos. Esto lo hago porque eh, si no se confunden, piensan que los temas son acumulativos y piensan que lo que queda en el site es acumulativo. Entonces, lo que vamos a hacer es que yo voy a cerrar toda la parte, solo voy a publicar las partes que se van a evaluar. Eso es lo único que se va a publicar cada vez que hacemos el parcial. En el caso de del segundo parcial, lo que corresponde es proteína y vitaminas, ¿sí? Entonces, esa parte es la que se va a evaluar para el segundo parcial. Así que lo que venía en el primer parcial, pues ya desapareció del site. Ok. Segundo, por más que traté, no me dio tiempo de terminar ustedes. Lo siento, pero no terminé de calificar. Espero tener las notas para hoy en la tarde o mañana, porque no me dio tiempo. No pude y todavía me falta. Entonces, no sé. Si mañana, no sé, es más seguro que estén mañana. Más seguro que estén hoy. No traté, pero no pude. Creo que solo, ¿verdad? No me acuerdo ustedes. Creo que sí. Bueno, ¿te Yo falta le iba a nota? comentar, ¿Te ya hay falta algo? algunos estudiantes que le enviaron unos correos para corrección de trifoliar, Ah, va. Muy bien. unos que enviaron trifoliar nuevo y ¿Ya me lo recuerden que mandaste? hoy se reinicia sí, ya se lo envié, doctor. Ah, Hoy se reinicia tema nuevo en laboratorio, es decir, que ya pasaron ambos grupos, entonces ahorita me toca, si no estoy mal, con el A2, para que estén. a dos, sí, pues. Exacto, y a usted le toca con el A1 para Sí, que, así es. para que no haya confusión en la tarde y me llenen de mensajes en Facebook. Sí, la dinámica es igual, ¿verdad? Pero Sí, sí, tienes exacto. razón. Recuerden que hay corto del tema anterior y esta vez, como les había comentado, sí necesito que prendan su cámara, ¿verdad? Para los 3 minutos que se les da para responder las preguntas. Igual siempre va a ser opción múltiple. Esta vez agrego un par de preguntas de verdadero y falso y para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? ¿Vieron cuando era estudiante? Qué diferente es ahora. Es todo serio se ve ahora. La seriedad, la seriedad, la seriedad. Bueno, jóvenes, entonces vamos a cambiar de tema. No sé si tienen alguna pregunta. Ah, yo sí tengo algunas cosas que decirles. Miren, el examen parcial, sinceramente, estaba fácil. Había algunas preguntas difíciles, eso sí lo reconozco, pero sí estaba fácil. Que no me han contestado la parte de la balanza digital, que ustedes mismos la repasaron, ya los maltrataba a ustedes. A la mayoría se lo contestaron, al menos por lo que he visto hasta ahorita. Pero sí hay varias personas que como que no le pusieron mucho coco y ahí estaba disponible. Eso es por un lado. Por otro, yo no sé por qué se complican tanto la vida ustedes. Una pregunta tan sencilla como ¿por qué se usa grasa en vacas lecheras? Tan sencilla como esa. Es solo porque la grasa, por ser un nutriente altamente energético, evita o disminuye la probabilidad de que haya un balance energético negativo. Tan simple como esa era la respuesta. Yo no sé por qué se inventan ustedes el agua envasada, porque no a todo, hay unos que sí, pues sí está bien, no digo que no, pero hay unos que fue una respuesta que, pucha, casi que una Biblia me pusieron, yo, si no está tan larga. Pero en fin, tengo que terminar de revisar todos los exámenes porque no he terminado, todavía me falta. Ok, bueno, vamos a comenzar con esto. La otra o el otro de las grandes macromoléculas que nosotros miramos en nutrición es la proteína. Doctora, ¡Ay! Dime, perdón, es que ya no se viene su pantalla. no me digas. Es que miren, pues, ¿y ahora esta cosa qué otra? Déjame ver qué pasó, porque no sé. Ahí sí se mira. ¿Se mira o no se mira? Se va, bueno, se presenta, se presenta y se va. Espérenme ustedes, porque yo no sé qué le pasa a esta cosa. Denme chance, porque no sé qué fue lo que hice. Por eso a mí me cae mal esta cosa, ¿se dan cuenta?
porque, esperen, voy a probar otra vez. Denme un chance, ténganme un poquito de paciencia, por favor, porque no sé qué fue lo que hice. Pues, pero se dan cuenta por qué me cae mal el Meet, ¿va? Por esa razón me cae mal el Meet. Bueno, ay, no sé qué dice ustedes. Según yo lo había hecho bien. Vamos a ver, otra vez. Toda la pantalla. Ahí sí se mira. Sí, ahí sí ya. Y ahí es donde ya no se mira cuando no sé, pues no les digo pues que cuando esta cosa me cae mal. Vamos a ver si lo puedo ver aquí. Y aquí, vamos a ver, espérenme, ténganme paciencia ustedes porque... Ajá. No, no se mira, no sé por qué no se mira. Ajá. No, pues vamos a tener que hacerlo así ustedes, lástima, porque cómo me costó hacer ¿cómo se llama? Mi presentación para que tuviera efectos. Eh, ¿Me puede? Ah, ¿ahí? ¿Qué pila soy? Ahora sí se mira, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, qué bueno. Sí, doctora. Thank you. Es que esta cosa, yo no sé por qué esta cosa yo nos peleamos tanto. Bueno, jóvenes, ahora sí van a ver cómo me costó ponerle animación a esta cosa. ¿Qué son las proteínas? Yo sé que esto ya lo vieron en bioquímica, no los quiero aburrir con lo mismo. Y hay algunas cosas, pues, que solo para recordarles que las pasamos relativamente rápido. Para empezar, es importante que entiendan que hay conceptos que ustedes tienen que conocer, que sé que ya los vieron en bioquímica, que son estos, ¿sí? Ciclo de la urea, por ejemplo, la importancia de la excreción renal, de esto, incluso la ubiquitinación, todo eso yo sé que ya lo vieron en bioquímica, ¿sí? La absorción, metabolismo, todo eso, ustedes ya es la estructura de las proteínas que yo sé que ya lo vieron. Por eso esa parte me la paso pues rápido, o sea, esa parte yo no ahondo tanto porque este no es un curso de bioquímica. Pero comencemos por el principio. Las proteínas, como ya les dije, son macromoléculas, ¿sí? Son compuestos orgánicos, ¿sí? Siempre están formadas por hidrógeno, carbono, oxígeno, pero aparte de eso, también tenemos la porción de nitrógeno. Y esta parte es muy importante. Yo sé que lo van a ver con Alexander mejor de lo que yo se los voy a explicar, pero si ustedes analizan la forma en que han visto, o hasta ahorita la forma en que hemos visto los nutrientes, se darán cuenta que pues, medirlos no es tan complicado. O sea, obviamente tiene su parte química, por la forma en que están compuestos. Pero si ustedes analizan las proteínas, eso sí es un problema, porque si ustedes recuerdan bien su bioquímica, las proteínas están formadas por aminoácidos y los aminoácidos difieren entre sí. Entonces, esas porciones, esas diferencias que se encuentran en las proteínas hacen que evaluarlos sea un reto. Y ahí es donde entra este amiguito que está aquí, ¿sí? Porque esta es nuestra guía para medir proteína. Como les digo, lo van a entender mejor cuando miren esa parte, pero es para que empecemos a hablar claro y claro. ¿Sí? ¿Por qué decimos que la carne tiene mucha proteína, que el pescado tiene mucha proteína, que el pollo tiene mucha proteína? Porque las moléculas de proteína generalmente son el 50% de la masa seca de una célula animal. Obviamente hay variaciones, no es ley, es un ejemplo. Pero si ustedes comen carne, básicamente la mitad de lo que están comiendo es proteína, ¿sí? Y obviamente que depende del tipo de carne, hasta grasa, va, pero eso es otro 5 len. Eso quiere decir que una buena fuente de proteínas son de origen animal. Ahí. Bueno, ahora, esta que les decía, esta diversidad que está aquí,
sus composiciones físicas, su composición química, su tamaño, su solubilidad. Todo esto es lo que nos complica muchas veces la vida en el momento en el que nosotros queremos evaluar los niveles de proteína. Y por eso es que nosotros buscamos puntos en común y ahí es donde entra lo que les estaba diciendo. Ahora bien, si ustedes han leído, cosa que sé que no, pero en fin, si ustedes han leído, saben que la proteína no es lo más importante. O sea, yo no le doy de comer a un animal y me imagino que aquellos que hacen ejercicio, que toman suplementos, etcétera, 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 entienden que la importancia de la proteína no es por la proteína, es por los aminoácidos que contiene. Ese es un punto reflexivo muy importante. Actualmente la formulación de raciones ya no se mide en base a la proteína, se mide en base a los aminoácidos. Eso es lo que determina el valor de la proteína, la digestibilidad, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Entonces son los aminoácidos que componen esa proteína lo que a mí más me interesa. Y por eso es que las dietas deben ser evaluadas para ver qué aminoácidos están presentes y cuáles debo suplementar. Yo sé que ustedes saben que los aminoácidos son largas cadenas unidas entre sí por enlaces peptídicos. Eso es bioquímica, qué buena onda, qué bueno que lo saben, me interesa, sí. Pero la verdad es que desde el punto de vista nutricional, a mí me interesa el componente de aminoácidos que contiene ese alimento más que cómo está formada la cadena. ¿Cuáles son las fuentes? Hay muchas. Tenemos tanto de origen vegetal como de origen animal, ¿sí? Si hablamos de fuentes de origen animal, son las que tienen mayor cantidad de proteína, ¿sí? Por excelencia. Dependiendo de la especie, son las más digeribles, obviamente, ¿sí? Y, por ejemplo, el alimento por excelencia, que es este, ustedes ya lo saben, ¿sí? Es altamente digestible con un alto valor proteico. ¿Por qué? Por los niveles de aminoácidos que contiene. ¿Existen fuentes de origen vegetal? Sí. Podríamos hablar de algunos pastos, ¿sí? No se consideran proteicos. Eso es importante. Si yo aquí les hablo de que ustedes ya saben que un alimento para ser considerado proteico, y esa es la diferencia con el energético, tiene que tener por lo menos 20% de proteína. Estos, todos se pasan del 20%. Hablamos de una carne con un valor de un 50%, el huevo con un valor de 60% de proteínas, 70%, dependiendo de la especie, vísceras, etcétera, etcétera, con un valor proteico muy alto. La leche, por ejemplo, ¿sí? Son valores proteicos muy altos. Aquí aquí es donde la cosa se nos pone difícil. ¿Existen leguminosas que son altas en proteínas? Sí. ¿Son proteicos? Eso es otra cosa. ¿Sí? Sí. La mano de Dios envasada, no le crean a nadie, pero la mano de Dios envasada, que es la soya, ¿sí? Es un alimento altamente proteico. El valor proteico de la soya ronda entre el 36 y el 45%. Ahora con el cambio climático va para abajo, pero más o menos es en eso ronda el valor proteico de la soya. ¿Sí? Y existen algunas leguminosas que no se utilizan tanto en alimentación animal, pero se las voy a mencionar. Caso de los frijoles, caso de las lentejas, por ejemplo. Caso de las alubias, si no recuerdo mal, que son altamente proteicas, no se utilizan en alimentación animal, o en general no se utiliza. ¿Sí? Y existen algunos pastos, por ejemplo la leucaena, del cual estamos hablando que se habla de hasta un 16% de proteína, ¿sí? Que no es proteico, pero es altamente, o sea, tiene un nivel de proteína bastante alto. Ahora, una cosa es que tengan proteína y otra cosa es que los animales puedan aprovecharla. Y es ahí donde entra el criterio para la utilización de los alimentos. ¿Sí? Bueno. Esto no es para que se lo aprendan. Esto cambia constantemente. Si yo no lleno requerimientos en los animales, pasa esto. Animales de producción, obviamente. Miren. Son animales de la misma edad y ustedes pueden ver la diferencia en tamaño y obviamente la diferencia en peso. Esto es una pérdida seria en la granja. Pasa con aves, pasa con vacas, pasa con cerdos, ¿sí? Pasa en la vida real. Y en otros animales, una deficiencia proteica, caso de perros, caso de gatos, por ejemplo, yo lo he visto en piel, en pelo principalmente, miro las características del pelaje, ya me puede, no que sea un diagnóstico, sí es esto, no, me da una guía, pero estos son, por ejemplo, requerimientos de proteína
de los animales. Ahora, aclaremos, como cualquier cosa. Crecimiento, mantenimiento y lactancia no necesitan la misma cantidad de proteína y ustedes pueden darse cuenta que en el caso de crecimiento y lactancia son las etapas, así como pasa con la energía, que más proteína se necesita. ¿Sí? En esos momentos es cuando nosotros cambiamos la dieta y hacemos que el valor de la dieta sea más alto para para estas etapas. Mantenimiento, mientras tanto, que es la etapa posiblemente más larga, en caso de cerdos, por ejemplo, los cerdos de mantenimiento ya es para hacer los asaditos, pero es donde los mantenemos más estables. Muy bien. Importante, y esto se los voy a aclarar. Parte de lo que hemos visto, y parte de lo que les estaba diciendo a lo largo de estos minutos, es que es muy difícil hacer el diagnóstico de las proteínas. O sea, de hacerla, medir niveles, y es por las características que tiene. Los aminoácidos están formados de diferente forma, los compuestos son diferentes, tienen diferentes composiciones químicas, físicas, etcétera, etcétera. Entonces el nitrógeno es esa porción de la proteína que nos permite una medición porque se mantiene relativamente estable. Aproximadamente, esto ahí me va a desmentir Alexander porque ahorita se me olvidó, pero aproximadamente el nitrógeno representa aproximadamente el 16% de la composición proteica total. Es decir, nosotros evaluamos la proteína a partir del compuesto nitrogenado que tiene la proteína, que más o menos, si yo no recuerdo mal, ahí sí estoy mintiendo porque estoy recordándome que así es y me va a matar José Antonio por esto, pero recuerdo que es el 16% aproximado del valor proteico total. Eso es un problema, o sea, eso es una ventaja y un problema. ¿Por qué una ventaja? Porque yo al saber eso, yo ya puedo hacer mediciones de proteína, porque digo, a partir del nitrógeno yo mido la proteína del alimento. Pero es una desventaja, porque lo que estoy midiendo es el nitrógeno. Y es una desventaja porque no todo en el alimento es proteína y existen sustancias o compuestos que pueden alterar esto. ¿A qué me refiero? La proteína son grandes macromoléculas formadas por una unión de cantidad de aminoácidos a través de enlaces peptídicos. Esto es una proteína. Pero existen sustancias como estas, que son comunes en la naturaleza y que tienen un rol fundamental, ¿sí?, entre los enlaces de aminoácidos. Caso, las amidas. Pero esta no me da tanto problema. Esto es común, lo puedo encontrar, me puede alterar relativamente el valor, sí. El problema no es este compuesto, o no son estos compuestos, son estos. Y el más común en este sentido es la urea, ¿sí? La urea es una amina, es un compuesto orgánico que tiene átomos de nitrógeno. ¿Y por qué es un problema? Porque esto es algo que se puede añadir al alimento en bovinos, que no es proteína, pero se toma como proteína porque tiene nitrógeno, como ya les dije. Ustedes hacen la medición de la proteína, lo que miden básicamente es el nitrógeno, y al agregar un compuesto que tiene nitrógeno, eso cambia los valores. Y ya ha pasado, porque yo ya lo vi ¿qué fue? Hace como unos 8 años más o menos. Llegó un señor casi llorando al laboratorio porque tenía 30 vacas, les cambió el concentrado, tenía 30 vacas y se murieron 27. De esas 27, 25 estaban preñadas. No puedo decir que fue por esto, pero por lo que él contó y por los síntomas del cual nos habló, era muy posible que esto había sido por altos niveles de urea en el alimento. Es muy posible, ¿sí? Entonces, si él me trae ese concentrado, por ejemplo, y yo lo evalúo, yo le puedo decir, este concentrado tiene 40% de proteína, pero no es porque sea proteína, es porque tiene un compuesto con alta cantidad de nitrógeno que altera este resultado. Y lo mismo pasa por ejemplo, cuando miran pastos. No sé, yo creo que ya vieron recolección, ¿verdad, Alexander? Sí, muestreo, sí. Sí, ya vieron muestreo. Ahí es donde les dicen por qué hay que tener mucho cuidado, por qué no hay que en el momento del corte, por qué no se debe agarrar tierra, por ejemplo, por qué los pastos que acaban de ser fertilizados pueden alterar eso. Y ahí está la causa, ¿sí? Puede decirles que tiene valores proteicos que no tiene.
que son alterados o que están aumentados por los niveles contenidos en fertilizantes. La urea es un fertilizante, se utiliza, de hecho yo la uso en las plantas, ¿sí? Y por eso altera estos resultados. ¿Ha quedado claro o no? Sí, sí, digo yo que si no me dicen nada es porque sí. Bueno, sigamos. Aquí viene por qué es tan difícil, por qué es tan difícil evaluar los niveles de proteína y por qué usamos un compuesto específico contenido en ella que nos permite medirla, ¿sí? Ustedes ya saben esto, yo ya sé que ya lo saben, ya los voy a aburrir con esto. Ustedes ya saben que hay diferentes, hay hidrofílicos, hay hidrofóbicos, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me interesa más la clasificación de los aminoácidos desde el punto de vista de esencialidad. Es decir, aquellos que sí o sí tienen que estar presentes en la dieta de los animales. No estoy hablando de humanos, aclaro, de los animales. ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? Arginina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina. Ay, perdón, aquí se me fue la treonina con 2 R's. Triptófano y valina. Esencial quiere decir que tiene sí o sí que está presente en la dieta en niveles adecuados. Sí o sí. Y me imagino que si alguno de ustedes ha trabajado con cerdos o con aves, estos dos son básicamente la piedra angular de las dietas. ¿Sí? Si han trabajado con cerdos o con aves, estos dos siempre son los primeros que se mencionan. Después hablamos de otros, pero estos dos son los que siempre deben estar presentes. Y recuerden, una cosa importante, caso de la lisina, por ejemplo. ¿Por qué es tan importante en las dietas para cerdos y para aves? La lisina es un aminoácido que ayuda a construir músculo. Por ejemplo, quiere decir que está presente en grandes cantidades en alimentos altos en carne. Pero ni los cerdos ni las aves comen carne. Quiere decir que dietas, por ejemplo, con maíz y soya, pueden tener limitaciones en contenidos de lisina. No que no tengan, sino que no tienen en cantidades suficientes. Esas son las cosas que nosotros tenemos que evaluar. Ok. Y están los aminoácidos no esenciales. ¿Estos son importantes? ¿Lo crean o no? Sí. ¿Por qué? Alanina, ácido aspartico, cistina, glutámico, trabajan juntos con esto. Y hay aminoácidos, tanto esenciales como no esenciales, que comparten características. Ustedes ya lo saben. Por ejemplo, si miran ustedes, aquí tengo un aminoácido esencial como el triptófano, con un aminoácido no esencial como la glicina, por ejemplo, que son con características intermedias, es decir, que son hidrofólicos e hidrofílicos. ¿Sí? Eso, ya se me trabó la lengua. O la lisina, por ejemplo, con la glutamina, por ejemplo. Ahora, aclaro, lo crean o no. Ustedes han oído del concepto de aminoácidos sintéticos. Aquellos que hacen ejercicio, me imagino que sí. ¿Saben lo que es un aminoácido sintético? Oye, bueno, la misma palabra lo dice. Un aminoácido sintético es un aminoácido que es producido en el laboratorio. Básicamente eso es, ¿sí? Hay lisina es sintética, metionina, triptófano. No todos son sintéticos, al menos hasta donde sé, hasta ahorita no todos han sido sintéticos, ¿sí? Es lógico que todos los aminoácidos esenciales puedan ser sintéticos porque pueden ser aprovechados y evaluados en una dieta de una manera controlada, lo que no puede hacer en un alimento, ¿sí? Pero ustedes saben que hay aminoácidos no esenciales que son sintéticos. Díganme. Por ejemplo, ahorita no me acuerdo, es el ácido glutámico o la glutamina, el ácido glutámico es. El ácido glutámico, que no es esencial, pero es sintético, pero pueden encontrarlo sintético. Y si no, pero ¿para qué? Porque un aminoácido esencial se define como aquel que los animales no necesitan que esté contenido en la dieta. ¿Sí? Entonces, ¿para qué hacerlo sintético? Porque a pesar de que estos no son esenciales, sí se sabe que tienen características que pueden mejorar la digestibilidad. Caso del ácido glutámico, por ejemplo, mejora las velocidades intestinales para una mejor absorción y una mejor digestión. No recuerdo si está para todos, pero sí está para aves, por ejemplo. Entonces, esos tipos de cosas son las que yo debo controlar porque me ayudan en el momento de hacer una dieta a mejorar las características. Obviamente todo se rige por pisto, ustedes aclaremos. Bueno, ahora, dentro de estos hay aminoácidos que son esenciales dependiendo de la especie
y lo crean o no, dependiendo de la edad. Este, obviamente, que ya me imagino que lo han escuchado, es esencial para gatos. Aunque hay quienes no lo consideran un aminoácido, pero lo vamos a tratar aquí como aminoácido. Este es esencial para gatos, para la única especie para que es esencial. Y en el caso, por ejemplo, de la arginina, es esencial en animales jóvenes, más que en animales adultos. Entonces, ese tipo de información es la que nosotros, en el momento que evaluamos una dieta, nosotros nos sirve para decir, miren, aquí hay una deficiencia de arginina, una deficiencia de taurina. Este animal lo que va a hacer es que va a empezar con problemas serios. Ustedes ya saben los problemas que causa la deficiencia de taurina en gatos. ¿Sí? Bueno, ¿estamos claros o hay alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Bien, sigamos. En caso de los animales fermentadores, aquí sí tenemos que hacer una diferencia. Yo sé que lo vamos a ver un poquito más adelante, yo sé que ya lo vieron, pero acuérdense que el proceso de fermentación, aquellos animales cuya microflora intestinal sintetiza proteínas a partir de fuentes de nitrógeno, no proteico. Es decir, cuando yo le doy de comer a una vaca, más que a un caballo, recuerden que el primer paso para la digestión es llegar, bueno, aparte de la molienda y todo lo que ustedes quieran, pero llega el rumen. El rumen es una cámara fermentativa. Los pastos obviamente son una fuente de proteína en menor cantidad, pero básicamente lo que hacen los microorganismos ruminales es que por decirlo de una forma muy coloquial, si lo quieren ver así, transforman la proteína para mejorarla. Esa proteína contenida en los pastos, ellos la mejoran. ¿Sí? En el caso de caballos, esto es un poco diferente. Porque en el caso de caballos, ellos son fermentadores, pero fermentadores posteriores. Quiere decir que aunque el ciego funciona básicamente igual que el rumen, el proceso digestivo en el ciego llega posterior al rumen. Por lo tanto, ya ha pasado ese proceso de digestión enzimática en donde se han roto las cadenas, se han aprovechado, pero igual las cantidades proteicas que llegan también sufre un grado de mejora. Lo que pasa es que si ustedes lo analizan, en el caso de los caballos, al ser un fermentador posterior, esas fuentes o esos niveles de proteína ya llegan a menor cantidad, a diferencia de la vaca. Yo sé que lo vamos a ver mejor después, pero es solo para que me entiendan. Normalmente no se utilizan en caso de bovinos suplementos proteicos, bueno, en caso de cabeza, pero en suplementos proteicos normalmente no se utilizan precisamente porque cuando yo le doy de comer a una vaca, lo primero que hacen los microorganismos que hay en el rumen es degradar todo ese contenido, incluyendo proteína. Si yo uso proteína de alto valor o de alto valor biológico para el bovino, no es la vaca la que lo va a aprovechar, son los microorganismos. ¿Sí? Por eso en el caso de vacas, el uso de proteínas de alta calidad generalmente se analiza, está restringido a animales de alto valor productivo. ¿Sí? ¿Todo claro ahí? ¿Todo claro? Sí. Bueno, ya vieron que qué bonito mis diapositivas ustedes. Vamos a hablar un poco de glosarios. Yo sé que ya salimos del glosario, pero vamos a hablar un poco de glosarios. Cuando nosotros hablamos de proteínas, pues hay que entender esa parte de qué estamos hablando. Y valga el chiste, va. Yo les estoy hablando del valor biológico de la proteína, pero no les he dicho qué es exactamente el valor biológico. Valor biológico, si lo quieren buscar en el diccionario, en Google Chat o lo que ustedes quieran, es esa porción de aminoácidos esenciales en los alimentos y su facilidad para asimilación. El mejor ejemplo de eso es el huevo, ¿sí? Cuando yo les hablo de una proteína de alto valor biológico, estoy hablando de una proteína que contiene aminoácidos esenciales en niveles adecuados y es de fácil asimilación. Tan simple como eso. Podríamos hablar que las proteínas de mayor valor biológico son de origen animal, mientras que las de origen vegetal son de menor valor biológico, recordando que la especie a la que está destinada aprovecha mejor una fuente u otra. Yo no le voy a dar carne a una vaca porque obviamente no la va a aprovechar, ni siquiera un caballo. Aunque ese sí se come dedos, ¿no? Pero son otros 5 len. Pero sí, sí entiendo yo que el valor biológico principal está obviamente en fuentes de origen animal. Ahora, depende mucho también de la forma de cocción. Interesantemente, saben ustedes que es non plus ultra, ¿va? O sea, esto es el alimento por excelencia, el huevo.
Pero díganme ustedes, ¿cómo se aprovecha mejor? ¿Crudo, cocido, frito? ¿Cómo aprovecha mejor el huevo? O mejor dicho, los animales, ustedes no, los animales. ¿Cómo se aprovecha mejor? ¿Tiene buenos niveles de proteína? Por supuesto. Pero la forma de presentación en que se da también influye mucho en la digestibilidad. En el caso de los carnívoros, por ejemplo, y se los digo porque las dietas BARF contienen una gran cantidad, o sea, muchas dietas BARF, lo primero que hacen es usar huevo y es precisamente por los niveles de proteína que tiene, y lo usan cocido, lo usan huevos duros o incluso huevos estrellados. El mejor valor biológico el mejor aprovechamiento, perdón, del contenido nutricional del huevo es, valga el chiste, tibio, ¿va? Huevos tibios. Entonces es una parte que influye en eso. Todo claro, todo claro, todo claro. Bueno, ahí, ya me acordé que les tenía que decir. Digestibilidad. La digestibilidad es un factor que revela cuál es el potencial que tiene un ingrediente de ser digerido, absorbido, aprovechado. Eso ya lo sabemos. Eso, cero clavos, cero problemas, todo bien. Pero hay factores que pueden afectar esto. Y eso es lo que hay que tener. Factores que afectan la digestibilidad. Relacionados con el alimento, cantidad de alimento ingerido, tamaño de la partícula, composición química, procesamiento, que era lo que les estaba hablando del valor biológico, ¿sí? Relacionados con el animal, edad, patologías. O sea, estos factores, ¿sí? Tienen una alta influencia en la forma en la digestibilidad del alimento. Es parte de lo que tengo que entender. No solo es la fuente, no solo es el tipo de proteína que no está aquí. Aquí sí no lo puse, ¿sí? ¿Qué factores afectan la digestibilidad? La fuente podría ser uno, claro que lo es, pero no lo puse aquí porque eso ya lo entendemos. Yo entiendo, ustedes saben, por ejemplo, que una vaca no va a comer carne y que un perro no va a aprovechar la proteína de un pasto, ¿sí? Obviamente, eso es lógico. Entonces, pero sí existen ciertos factores, el llenado, por ejemplo, el paso rápido que tiene el alimento puede tener un efecto sobre la digestibilidad o el aprovechamiento. El tamaño de la partícula, que eso ya lo vimos, igual que la composición y procesamiento del alimento, ¿sí? Esto es lógico. Obviamente, yo creo que ya les conté de mi perrita que se llama Tasha, ¿sí? Ustedes miran a mi Tashita, yo la he llevado y esta perrita, por ejemplo, ella padeció de parvovirosis. Yo hasta la fecha tengo dudas sobre esto, pero ella padeció de parvovirosis, no que haya padecido de parvovirosis, no, ella padeció de parvovirosis y yo pienso, es mi opinión particular, porque si ustedes la miran, ella es una golden, pues una golden chaparrita. Hasta la fecha yo pienso que el problema de haber padecido parvovirosis en etapas tempranas ha hecho que su capacidad de aprovechamiento de los nutrientes vaya en contra de su capacidad de crecimiento. ¿Por qué? Porque ella, para mí, ha quedado afectada. O sea, obviamente la patología pues afectó severamente a esa perrita, gracias a Dios se salvó, pero pienso que ese padecimiento ha hecho que ella no asimile adecuadamente los nutrientes como debería hacerlo. Porque ahorita se harta como que fuera churcha ustedes. Esta sí come. ¿Sí? Es algo que he visto yo en animales que han sobrevivido por parvovirosis. Son animales que ustedes lo miran con características como ver un golden, en el caso de ella, ¿no? Pero que no crece. Y que aún con una buena dieta, aún con una buena vida, si ustedes lo quieren ver así, no son animales que logren aprovechar ese alimento. Este concepto es un problema y posiblemente aquí me voy a detener un poquito. Un aminoácido limitante, ¿sí? Se refiere a un concepto para entender cómo funciona o cómo está el alimento. ¿A qué me refiero? Ustedes ya entienden lo que es la síntesis proteica, eso de cadenas de proteínas, etcétera, que yo necesito para hacer músculo, para hacer esto, huevos, leche, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Y aquí es donde entra lo que les decía de la lisina y la metionina. Un aminoácido limitante, básicamente, es como aquel aminoácido que puede estar presente en la dieta, puede o no estar presente en la dieta,
no, que puede estar presente en la dieta, perdón, pero que no está en cantidades suficientes. Al no estar en cantidades suficientes, independientemente que todos los aminoácidos estén bien, ¿sí? Que todos los aminoácidos estén en buenos niveles, al tener ese aminoácido en menor cantidad, hace que la cadena proteica, aunque los demás estén en buenas cantidades, no se haga adecuadamente, se interrumpe. Es como un eslabón débil, si lo quieren ver así, de una forma muy romántica, dirían ustedes. O sea, puedo ser que el alimento tenga todos los aminoácidos que yo necesito, todos los aminoácidos esenciales, aclaro, ¿no? Pero que haya uno que haya en poca cantidad, y ahí es donde les hablaba de las dietas de maíz y soya, ¿sí? Entonces, en ese caso, ese aminoácido limitante en ese alimento es como el tope en el cual la síntesis proteica no se puede hacer, ¿sí? Ustedes saben que la síntesis proteica, pues obviamente es indispensable para el animal, ¿sí? Necesaria, o sea, es indispensable. Pero en el momento en que, aunque estén todos los aminoácidos presentes, hay uno que no esté, ahí es la fregué, ¿sí? Ese aminoácido limitante va a hacer que esa síntesis proteica no se dé, o no se dé, se interrumpa temporalmente. Y ahí es donde viene este concepto del barril, que es esto que les estoy trayendo aquí. Los aminoácidos son como estos muros que van construyendo. Y por mucho que ustedes tengan aminoácidos, niveles adecuados de aminoácidos, la construcción del barril llega hasta donde el aminoácido limitante llega, ¿sí? Si se pasan, no se pueden pasar de esto, porque entonces todo lo que está contenido aquí se va a salir. Por eso viene el concepto de barril. Por eso es que yo tengo que llevar a niveles adecuados los aminoácidos limitantes para poder formar adecuadamente la síntesis proteica. No sé si me entendieron o no. ¿Alguna duda? Chicles, dulces, papales, chocolates. Este concepto les tiene que quedar claro, porque esto vamos a hablar después. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Sí, doctora. Seguro, ¿verdad? Después en el examen no va a estar chillando. Ok. Ahora, esto es importante entenderlo desde el punto de vista animal, y también es importante entenderlo desde el punto de vista de formulación. Generalmente en las dietas, dependiendo de la especie, hablamos que el aminoácido limitante puede ser lisina, puede ser metionina, ¿sí? Y esto ya estamos aquí, está hablando desde el punto de vista animal, aquí le estoy hablando desde el punto de vista formulación. Normalmente, bueno, eso depende del formulador. Yo puedo hablar que el aminoácido limitante en mi dieta es la lisina. Eso ya lo entiendo. O sea, si en dietas de maíz y soya puedo decir, perdón. ¿Sí? O sea, yo puedo entender que mi aminoácido limitante es la lisina. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que al entender yo eso, yo puedo formular a partir del contenido de lisina. Entonces, esto ya es concepto de formulación. Esto es hablando del animal, esto es hablando de la formulación. Estoy tratando de no confundirlos, pero este concepto existe desde en formulación, por ejemplo. Nosotros no miramos formulación, ustedes ya saben, esa parte es de zootecnia, pero sí tenemos que entender que ese aminoácido limitante es el que me va a determinar o me permite determinar cuáles son los niveles adecuados de los otros aminoácidos para que no pase esto, básicamente. ¿Sí? Esto, como les digo, es formulación. Entonces, es un ejemplo. Si yo digo que necesito esta cantidad de lisina, que es mi 100%, para que la cadena se dé y la síntesis proteica se dé bien, voy a necesitar esta cantidad de metionina. Puede ser al revés, sí, pero hablemos de la lisina. Necesito esta cantidad de isoleucina. Necesito esta cantidad de valina. Ay, no sé por qué tengo 30, pero ¿entienden? Esto ya es formulación. Esto no estaba hablando del animal. Entonces, para que esto no se dé, parto de esto. ¿Sí? No sé si les queda claro el concepto. Quiere decir que yo, para formular adecuadamente, voy a agarrar mi aminoácido limitante y a partir de eso hago mi formulación, hago mi predicción, para hacerlo de una manera muy resumida. Eso es lo que quiere decir. ¿Estamos claros o no? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Más claro que el Motagua?
Bueno, entonces, eso es la importancia de entender ciertos factores. Ok, qué bueno porque no me entendí yo, pero está bueno. Ok, esa es la importancia de conocer eh, ciertos términos. Y este es uno, muy importante. Proteína ideal es otro concepto que ustedes van a escuchar. Es aquella que todos los aminoácidos que la componen actúan como limitantes. Es una forma de entenderlo, es un concepto. Sí, es decir, que yo tengo que ver la proteína ideal como las necesidades de todos los aminoácidos. Decirlo es fácil, hacerlo es otra cosa. Pero las características de una proteína ideal es que sea fácil de digerir, que hay un desgaste mínimo en órganos involucrados. Esto que está aquí, mira, esto es parte importante de entender cómo funciona la proteína, porque si alguno de ustedes alguna vez ha tenido pacientes con problemas renales, la digestibilidad de la proteína es uno de los factores más importantes para manejar estos pacientes. Y esto es importante. Por eso es que hablamos de esto, ¿sí? Hay que reducir riesgos de que se acumulen en el organismo y esto también debe ser barato. Una cosa es decir que sea barata y otra cosa es que sea una porquería. ¿Por qué? Mucha gente confunde el hecho de que sea barata como que le van a dar todos los desechos habidos y por haber. Eso no es cierto. Cuando yo hablo de que un alimento sea barato, quiero decir que dentro del mundo que vamos a utilizar diferentes alimentos, ese alimento sea el más económico. No significa que sea usado desechos, no. Quiere decir que al momento que ustedes evalúen todas las opciones, es la opción más barata. A eso es a lo que me refiero. Ahí ve, página en blanco. El pool de aminoácidos es otro concepto que yo creo que ya lo vieron en bioquímica. Yo no me imagino que ya lo vieron, pero solo para aclarar, el pool de aminoácidos es básicamente todos los aminoácidos libres en los diferentes líquidos corporales. ¿Sí? Son aquellos aminoácidos que ya se utilizaron los niveles necesarios, estos no se utilizan y están libres. Eso es básicamente lo que es. ¿Sí? Son aminoácidos que en un momento dado es como un banco, ¿sí? Como un banco de aminoácidos. ¿Sí? Y un aminoácido libre no es más que una molécula de aminoácidos que no está unida ante enlaces peptídicos. Básicamente es un aminoácido que está vagando por ahí. ¿Sí? Y es un conjunto total de todos los aminoácidos libres presentes en el cuerpo en un momento dado. Es como el almacén. ¿Sí? Es mejor esa palabra, como el almacén. Igual que balance energético, acuérdense que nosotros podemos hablar de balance proteico, balance si está en equilibrio. ¿Sí? Eso es básicamente un esquema simplificado de las vías metabólicas de los aminoácidos y las proteínas. De las proteínas y los aminoácidos, perdón. Fácil. Ya sé que han oído hablar de la desnaturalización. No quiero entrar mucho en detalle. Ustedes saben lo que significa el concepto de desnaturalización de la proteína, donde pierde el orden de la estructura. Y existen métodos en donde la proteína puede ser desnaturalizada. Acuérdense que, miren, la cocción, por ejemplo, hay momentos en que la desnaturalización es deseada y hay momentos en los que no lo es. ¿Sí? Solo para tener el concepto claro. Este concepto no es que sea nuevo, pero me imagino que lo han escuchado más seguido. Aquellos que tienen animales con problemas de piel, renales, han oído hablar de este concepto. La famosa proteína hidrolizada. Básicamente lo que hace es que a través del proceso de hidrólisis, esta proteína se hace más pequeña. Entonces el proceso, el sistema inmune, en caso de animales con problemas de piel, no lo reconoce y por lo tanto no activa la reacción alérgica que se ha dado. Yo solo, como les digo, este concepto se ha usado mucho, se utiliza mucho en animales con problemas de piel, animales con problemas de alergia. Cara esa cosa ustedes. Carísimo, porque esos concentrados sí son caros. Yo creo que un concentrado de esos, no sé dónde ronda, pero no les baja de $1,000. Y por mucho que yo quiera, mi chucho dijo que está caro. Pero ese es el concepto de proteína hidrolizada.
caso de animales con problemas renales, por ejemplo, al hacer que la partícula sea más pequeña, también mejora la digestibilidad y la absorción, su aprovechamiento. Por lo tanto, el desgaste renal se reduce. Ahí sí no hay de otra, ahí sí lo tiene que gastar. Pero ese es el concepto de proteína hidrolizada y por qué se utiliza. ¿Sí? Por eso les digo que hay que hacer toda la evaluación. Una proteína hidrolizada, básicamente, a través de un proceso de hidrólisis, mejora las características de la proteína, hace que la partícula sea más pequeña, hace que el sistema inmune no lo reconozca y que el sistema renal no se desgaste. Ese es el concepto. Esa es la razón. Y ahí les decía los aminoácidos sintéticos. ¿Sí? Básicamente saqué el aminoácido que no es natural, sino que está hecho en un laboratorio. ¿Sí? Eso es un aminoácido sintético. Y se utiliza obviamente para formular. Mejora, obviamente, puedo controlar mejor los niveles de aminoácidos presentes. Voy a dejarlo hasta ahí, jóvenes. ¿Tiene alguna pregunta? Chicles dulces, papeles, chocolates. ¿Preguntas? 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 ¿No? ¿No tiene preguntas? ¿No? Bueno, ahí está. Bueno, ahí. ¿Y por qué no los miro? Ahí está. ¿Tiene alguna pregunta? Todo claro. Bueno, ahora les aclaro.